40-30-10, los puentes de la democracia. Capítulo 2, democracia para siempre. Quedamos condicionados, por un lado, por el reclamo del Fondo Monetario Internacional como gerente de los acreedores. Por otro lado, con la fuerte concentración económica del Consejo Empresarial Argentino, en este caso presidido por Livio Kuhl, pero en realidad estaban las mismas grandes empresas que fueron la patria contratista que se beneficiaron durante la dictadura militar: Techin, Pérez Compán, Bulgeroni, Macri, los mismos, Fortabat, los mismos que se beneficiaron con la dictadura militar y con el sistema financiero que vivía a costa del Estado cobrándonos altas tasas de interés. Creo que su correlación de fuerza era muy mínima frente al establishment. Y pensamos que teníamos un apoyo popular suficiente como para dar vuelta a un resultado que venía adverso con la dictadura militar, con una política de desindustrialización, de endeudamiento y de valorización financiera del capital. Había bolsones de pobreza gigantescos, sobre todo de compatriotas que habían venido del interior hacia Buenos Aires. En la Argentina la situación de la deuda era imposible. Las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico. Our democracies have inherited very difficult charges in the economic order. Que una deuda que en mi país casi llega a los 50.000 millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400.000 millones de dólares, conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Debt that in my country reaches the $40 billion and that in Latin America reaches the $400 billion, that of course conspires against the democratic systems. Esta es, señor presidente, sin duda una de las grandes diferencias en nuestros dos países. Mr. President, is no doubt one of the big differences between our two countries. La correlación es directa. Cualquier estudio econométrico te demuestra que cuando crece la Argentina, porque creció el consumo interno. El consumo interno es el 74,5% de lo que producimos. Crece el consumo, te arrastra el producto. Quisimos hacer eso. Lo que no teníamos en cuenta, que fue la triste realidad que nos encontramos, era que la deuda estaba penetrada hasta en los huesos del sistema económico argentino y que nos encontramos con un sistema que no pudimos revertir. Que realmente hay un porcentaje de alta ilegitimidad en una parte de la deuda, porque se cargaron deudas que no existían, lo que se llama técnicamente back-to-back, préstamos que se hacían los que tenían dinero afuera para usarlo adentro y luego pagarlo con seguro de cambio, lo cual queda un saldo negativo para el Estado colectivo. Que no le íbamos a pagar y que queríamos que se investigara la deuda. Era la posibilidad de la moratoria unilateral de todos los países americanos. El acuerdo de Cartagena, el acuerdo de los países deudores, los gobiernos de Brasil y de México en ese momento boicotearon el acuerdo se cayó y quedamos indefensos ante los grupos económicos locales, ante la patria financiera y ante los acreedores externos. Años después nos enteramos, tristemente, que Estados Unidos ya había hecho la previsión si dejábamos de pagar la deuda. Era una economía que tenía un fuerte déficit fiscal, una economía que se estaba cayendo el Producto Bruto. Y teníamos bajísimos precios en los commodities, es decir, de los productos primarios de exportación, bajísimos precios, y altísimas tasas de interés en el mercado financiero internacional, por lo tanto se producía una fuga de capitales. Y pretender de nuestro pueblo en ese sentido y en ese sector un esfuerzo mayor, To ask from our peoples in that precise sector a bigger effort, sin duda ninguna, es condenarlo a la marginalidad, a la extrema pobreza y a la miseria. no doubt to condemn them to marginality, to extreme poverty, to misery. La consecuencia inmediata sería que los demagogos de siempre buscaran en las fuerzas de las armas satisfacciones que la democracia no ha podido dar. Of course, then it would mean that the demagogues that are always there would find in the arms those simple satisfactions that democracy couldn't grant. Si la democracia argentina estaba sitiada por autoritarismo, esa era una democracia frágil, endeble y vulnerable. La más urgente en materia exterior era Chile, porque había habido un laudo, que el gobierno militar se había sometido al laudo, y lo habíamos perdido. Y unilateralmente declaramos que el laudo no era válido. Habíamos llegado al borde de la guerra.
nos salvó el Papa, Juan Pablo II, cuando manda el mediador. Y sabíamos que Pinochet veía el proceso argentino con una desconfianza enorme. Entonces, si se había animado a llevar al borde de una guerra con Argentina, siendo Videla su amigo de arma y compadre, mucho más contra un zurdo como Alfonsín. Yo tuve como vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores a Bordón en esa primera época. Y tuvimos, entre otras experiencias, para graficar lo que eran los desafíos, no solamente el tema del Beagle, sino también que fue la primera delegación parlamentaria que va a Londres después de la guerra, sin que todavía hubiera relaciones entre Argentina y el Reino Unido. Creíamos auténticamente en una posición de no alineamiento. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua. And of course, in our dialogues, the subject of Nicaragua and Central America will not be absent. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz. Convinced that it's through dialogue that we will be able to reach peace. Que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención. The basis of the principle, the long-standing principle of international law in Latin America of non-intervention. Nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Realmente el doctor Alfonsín hace ese juicio que fue único en el mundo. Mediante un decreto del Poder Ejecutivo, que es el decreto 158, la persecución penal de los máximos responsables de las juntas militares, decide también que sea bajo el procedimiento fijado por el Código de Justicia Militar y mediante la intervención del Consejo de Fuerzas Armadas Supremo de las Fuerzas Armadas que se llevara adelante esto. Y nosotros íbamos a plantear el juzgamiento de aquellos que habían emitido las órdenes del plan genocida, aquellos que en el cumplimiento de esas órdenes se habían excedido y aquellos que, digamos, en el tercer nivel solo habían acatado órdenes sin tener posibilidad de modificarlas. Y la herramienta más grande que conseguimos nosotros, que obtuvimos, fue el carácter público del juicio, las audiencias, la concurrencia de casi 1000 periodistas acreditados, nacionales e internacionales, que documentaron cada una de las cosas que pasaban. Entonces, frente a políticas que iban en el mismo sentido, como fue el decreto para enjuiciar a las juntas, claramente hay una movilización homogénea. La Comisión Nacional de Desaparición de Personas, integrada por gente importante, de prestigio, respetable, que actuaron como un filtro, como un ámbito de recepción de denuncia de diversos hechos ocurridos, de todos los hechos, digamos, ocurridos a lo largo y a lo ancho del país, que eran millares. Y esa comisión actuó con una gran valentía, con una gran objetividad, acopió una prueba muy significativa, muy importante, que fue el famoso informe que culminó con el informe de Nunca Más. Nosotros no apoyamos porque nosotros dijimos, si ya está todo en los tribunales, otra vez vamos a empezar a traer la denuncia, llevar papel. ¿Cuántas denuncias vamos a hacer? ¿Cuántas veces vamos a ir a tribunales? ¿Cuántos jueces tenemos que pasar? ¿Otra vez otros jueces? Y discutimos mucho con Sábato. Y Sábato se levantó, pegó un portazo y se fue. A ver, los organismos de derechos humanos tuvieron una importancia capital. Ellos me lo sacaron el pañuelo. Y yo me había llevado otros acá puestos adentro de la ropa interior, en la bombacha, va. Entonces saqué y me lo volví a poner. Y volvieron a venir. Y llegamos a un acuerdo, que me lo iba a poner acá. Mirá qué ridículos, ¿eh? Así que yo tuve un rato largo con el pañuelo acá. La cúpula eclesiástica presionaba muchísimo, con el planteo de la necesidad de la reconciliación nacional, del perdón. Era una cúpula eclesiástica que había estado muy vinculada al proceso. Teníamos presiones, o sentíamos presiones de distinta naturaleza. Desde los seguimientos de los Falcon, ese aparato se mantuvo durante un tiempo prolongado, intacto. Nosotros íbamos a la puerta cada vez que estaba el juicio, a la puerta de tribunales, y leíamos los nombres de los que no iban a ser juzgados. Torturadores, violadores, cantidad de médicos y de cosas, porque habían tomado nada más que la Junta y los demás no.
Entonces lo leíamos con tanta fuerza que se escuchaba adentro. Alfonsín hizo cosas que España no las ha hecho hasta el día de hoy, que Brasil no las ha hecho. Dentro de un esquema que adolecía de este problema matricial, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Había un problema de matriz, no éramos lo mismo, no éramos dos demonios, no era lo mismo la fuerza estatal genocida que nosotros, podríamos ser insurrectos, podríamos haber violado algún capítulo o algún artículo de alguna ley, la de Seguridad Nacional, el Código Penal, la 2840, está bien, pero no éramos lo mismo. Bueno, está bien, eso lo decimos desde la consternación que nos produce que algunos compañeros nuestros hayan estado presos, ¿no es cierto? Algunos compañeros nuestros hayan testimoniado en el juicio a las juntas desde la cárcel. Desde la cárcel. Eso es cierto. Y creo que tenemos derecho a señalarlo. Yo creo que no tenemos derecho a indignarnos ni a vengarnos. Tenemos la obligación de comprender, porque también es cierto que condenó a las juntas. Y también es cierto que hay un hilo conductor entre esas condenas y Videla, que muere en la cárcel. 40-30-10, los puentes de la democracia. Capítulo 2, democracia para